Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, pastor? Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Eh, Había estado como de vacaciones temporal, pero habíamos estado trabajando con la Anita y los maestros de la escuela dominical con los niños todo este tiempo. Y hoy día me toca dar la palabra y, y quiero que vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, y ahí nos vamos a encontrar con un pasaje donde está Nicodemo. Lo voy a contar un poquito como el relato en general, ya porque no me quiero detener y profundizar en esta parte del texto bíblico. Dice que Nicodemo se acerca a Jesús de noche y, y la primera declaración que hace Nicodemo frente a Jesús le dice que él reconoce que él es un maestro, que él ha venido de Dios. Y Jesús frente a esto le dice que para entrar en el reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús al parecer planta algo nuevo en Nicodemo porque la mente de Nicodemo, la cabeza de Nicodemo al parecer explotó porque no entendió nada. Nicodemo dice, ¿cómo es posible que un hombre ya adulto vuelva, cierto, al vientre de su madre y vuelva a nacer de nuevo? Para él no tenía lógica. No tenía lógica ni sentido lo que Jesús le estaba diciendo. Eh, y Jesús frente a esto le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Si Nicodemo, ¿cierto? Siendo un fariseo, siendo un estudioso de la palabra, no entendía lo que el Señor estaba diciendo, quizás la gente común y corriente en ese tiempo iba a entender mucho menos. Y Jesús le da a entender que él ha estado hablando, ¿cierto? Y mostrando señales a través de milagros, a través de sus palabras, y no han querido creer en el mensaje del Señor. Nicodemo, al parecer, entendía mucho, ¿cierto?, de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Israel, pero algo que marcaba, ¿cierto?, a estos grupos religiosos era que entendían la letra, pero no entendían lo profundo de lo que el Señor había querido entregar durante todo este tiempo. Nicodemo no estaba entendiendo lo espiritual que el Señor le estaba hablando con nacer de nuevo. Entonces, el Señor, frente a esto, ¿qué es lo que tiene para echar mano? El conocimiento que tenía Nicodemo. Y Eh, Jesús, ¿cierto? Acude entonces a lo que está en la mente de Nicodemo. ¿Y qué es lo que es? La escritura, las leyes, ¿cierto? Todo lo que había pasado a su pueblo. Y ahí quiero que entremos y leamos un poquito. Dice el versículo 13, perdón, el 14. Como Nicodemo no había entendido nada, Jesús le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y Jesús empieza a traer a la memoria de Nicodemo cosas que él ya sabía. Y para nosotros puede ser algo súper, quizás desconocido, pero para Nicodemo quizás, cierto, le hizo clic porque entendía de lo que el Señor estaba hablando. Pero como para nosotros no es tan común y no es tan familiar, quiero que vamos a números 21. Y aquí está el pasaje en donde el Señor le hace un recordatorio a Nicodemo. Este pasaje está en un contexto donde el pueblo de Israel venía perdiendo las batallas y claman al Señor y le piden que por favor los libere y le dé la victoria sobre un pueblo enemigo. Y el Señor escucha el clamor del pueblo y efectivamente ganan la batalla y salen victoriosos. Entonces empiezan a avanzar en esta caminata por el desierto. Pero al avanzar,
empiezan a caer nuevamente en el ciclo que vivía generalmente el pueblo de Israel. Empiezan a murmurar. Y el versículo 4 dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de la pésima comida. Cierto, sabemos que durante todo este tiempo el Señor lo alimentaba con el maná. Y al parecer el maná era un alimento sumamente nutritivo porque no se enfermaban, ¿cierto? No estaban desnutridos. Versículo 6 dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Entonces Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Cuando leemos este pasaje nos da mucho detalle de cómo o en qué situación llegaban las personas a mirar, ¿cierto?, esa serpiente que estaba erguida. Pero viendo un poquitito la secuela o los malestares de una mordida de una serpiente venenosa, dice que es es como que quema el cuerpo. Dicen que es un dolor tan fuerte que es como insoportable tenerlo en el cuerpo y la persona en 30 minutos puede perder la vida. Probablemente las personas cuando eran mordidas, ¿cierto?, por esta serpiente quedaban sin fuerza. No era que le mordía, ¿cierto?, cuando, no sé, cuando hemos sido picados por una abeja o una avispa, nos duele, pero eso no nos lleva, ¿cierto?, a desmayarnos o a perder la fuerza. Pero cuando es mordido por una serpiente venenosa, el cuerpo se empieza a descompensar. Dice que los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar y muchas de las personas que mueren por estas picaduras mueren por hemorragia interna. La serpiente en el Antiguo Testamento representaba el pecado. Y uno de los comentaristas que pude leer decía que esta serpiente, al ser de bronce, dice que el bronce pasa por el fuego y es purificado y es justificado. Entonces, lo que daban a entender era que esta serpiente era un pecado, al mirarla era el pecado justificado delante de Dios. Pero no era cualquier forma de mirar, ¿cierto?, la serpiente, sino que había que creer que al mirarla la persona iba a ser sanada. Y llegaban, ¿cierto?, en este estado de ya agónico para pedir el socorro de Dios y pedir solamente quedaba la esperanza de que el Señor, al mirar esta serpiente, fuera librado, ¿cierto?, de la muerte física y fuera sanado y fuera quitado todo este dolor que estaba sintiendo. Cuando Nicodemo habla con el Señor, hay una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que él reconoce que Jesús es un maestro y ve esa divinidad porque dice que él viene de parte de Dios. No puede ser que viniera ¿cierto?, de una escuela de profeta, sino que había algo divino en Jesús. Pero Jesús no se maravilla frente a esta declaración de Nicodemo. El Señor le dice que hay que nacer de nuevo. Y como le decía, Nicodemo al parecer no entiende lo que el Señor le está diciendo, y el Señor le hace alusión a este pasaje del Antiguo Testamento. Cuando empezamos a meditar y a intentar encontrar cierto un paralelo
Eh, Muchas veces nosotros creemos que tenemos la salvación porque hemos dicho, sí, el Señor es Señor, y mantenemos, ¿cierto?, nuestra vida cristiana dentro de una iglesia, pero no solamente a través de estas declaraciones, cuando nosotros decimos, no, si yo creo en el Señor, yo creo que Él murió, yo creo que Él vino a la tierra. No, el Señor nos dice, al igual que Nicodemo, que es necesario que nazcamos de nuevo. Y aquí es donde encuentro la conexión, que el Señor le dice a Nicodemo, que solo así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que Él también sea levantado. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Con el pastor y algunos hermanos de la iglesia estuvimos estudiando hace un par de años atrás el libro de Juan. Y el pastor nos comentaba que a la luz de Juan, creer es vivir lo que creemos. No es solamente decir yo creo, es vivir que lo que yo creo de Jesús. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, la única forma de nacer de nuevo es que tú creas en el sacrificio de Jesucristo. Nuestra forma de nacer de nuevo no solamente declarando con nuestra palabra en la boca que Jesús realmente vivió, que es un personaje histórico, que sí hizo milagros, sino que tenemos que vivirlo en nuestra vida. Dice, por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Al igual que el pueblo de Israel, el que creía en esa serpiente que el Señor había levantado era el que vivía. Dice que el Señor amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que el que creyera que Él había venido, había muerto y resucitado, tuviera vida eterna. El mensaje de la cruz, para mí, según este pasaje, es eso: creer que el Señor propició la forma de que nosotros nos acercáramos a Él. Así como Él propició, ¿cierto?, esa serpiente de bronce para el pueblo de Israel, porque el Señor no quería, ¿cierto?, que ellos murieran. El ciclo de Israel siempre era murmurar, pecar, el Señor traía juicio sobre ellos, el pueblo se arrepentía y el Señor volvía y propiciaba algo para que el pueblo fuera perdonado. Y lo salvaba de las batallas y lo libraba, ¿cierto?, de sus enemigos. Y como comentaba la hermana Iris en su predicación, ella decía que todo lo que fue cierto en el Antiguo Testamento es sombra de lo que el Señor quería mostrarnos con Jesús. Y el Señor, como también decía Gustavo, no es que cierto Judas haya entregado al Señor, sino que dice que Él puso su vida por nosotros. No, nadie le quitó la vida al Señor, ¿cierto? Él la puso, Dios entregó a su Hijo y es maravilloso ver que el amor no nace de nosotros, nace desde ellos. Dice la palabra, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del el Hijo unigénito de Dios. Qué increíble que muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos condena. Y si lo vemos acá en la Escritura, dice que no es el Señor que nos condena, sino que finalmente, al no creer, nosotros nos como autocondenamos a la muerte quizás no física hoy en día como el pueblo de Israel, pero sí una muerte espiritual
y tampoco en la eternidad. Es una muerte espiritual que vivimos en esta tierra muchas veces, ¿cierto? Alejado del Señor, sin creer que Él puede ordenar nuestra vida, sin creer que Él le puede dar sentido, ¿cierto? A nuestro vivir, a nuestra familia. Como comentaba el Gustavo, muchas veces pasamos por dificultades, eh, no sé, como decía, perder un ser querido, mucha gente que tiene problemas financieros, y usted puede enumerarla como quiera, pero cuando estamos viviendo y creyendo lo que el Señor quiere en nuestra vida y vivir esta vida de Cristo, el Señor de una u otra forma va ordenando nuestra vida terrenal y espiritual. Eh, una de las cosas que también estudiábamos cuando estábamos viendo el libro de Juan era que este creer no es solamente que yo creo hoy y se acabó, y es como lo que recibí la revelación, sino que este creer es un creer constante, ¿cierto? Que nos va llevando en crecimiento, día a día. Y, y los versículos que siguen dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho las obras en obediencia a Dios. Entonces, podemos resumir que nacer de nuevo no es reconocer que Jesús es enviado de Dios solamente, así como lo decía Nicodemo al principio. Es necesario nacer de nuevo, mirar la cruz y creer que en Él tenemos la vida y que debemos vivir esa vida que el Señor, ¿cierto?, ha, ha provisto para cada uno de nosotros. Cuando estudiaba este pasaje, pensaba en mi vida porque muchas veces escuchamos este versículo, ¿cierto? Cuando dicen, porque tanto amó Dios al mundo, y lo hemos escuchado un montón de veces en la calle, en las predicaciones, ¿cierto? De los puntos de prédica. Y, y yo creo que cristianos y no cristianos saben este versículo de memoria. Pero cuando lo entendemos de esta forma, que el Señor mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea que el Señor cierto lo entregó en la cruz, que el Señor puso su vida para el rescate de nosotros, podemos encontrar la vida eterna. Y esa vida abundante, cierto, que el Señor ofrece, no tiene que ver con riqueza, no tiene que ver con un buen pasar económico, tiene que ver con mucho más allá, cierto, de que la familia esté sana, de que la familia esté unida, de que, no sé, si ganamos mucho, ganamos poco, con lo que el Señor nos entrega en nuestras manos, podemos disfrutarlo. Y esta vida, ¿cierto? Que para mí la vida eterna empieza aquí en la tierra y que se prolongará, ¿cierto?, por la eternidad junto a nuestro Señor. Pero el Señor quiere que vivamos una vida aquí, una vida feliz, una vida abundante, una vida sin, ¿cierto? Como muchas veces dice la pastora, una vida que no sea de apariencia. No necesitamos de vivir de apariencia, hermano, porque la apariencia se derrumba muy fácilmente. Así que eso, pastor, quiero orar para que podamos terminar. Señor, te agradezco por esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada uno de nosotros para que juntos podamos, Señor, entender tu palabra. Señor, como aprendíamos con el pastor Rodrigo, Juan cuando habla, Señor, y escribe estos relatos, está dando a entender, Señor, que creer es vivir, Señor, esta verdad y estas señales que el Señor está mostrando en cada uno, Señor, de estos pasajes bíblicos. Señor, que no solamente de nuestra boca salga, Señor, que creemos en Jesús, sino que podamos mirar esa cruz, Señor, y decir, realmente eres hijo del Dios viviente.
Y realmente, Señor, a través de tu sacrificio podemos encontrar la vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu, Señor, nos traiga, Señor, también al arrepentimiento, Señor, de nuestras obras. Y que así como dice tu palabra, que cuando creemos, Señor, nos acercamos a la luz. Señor, y tú vas perdonando, Señor, tú vas limpiando, Señor, nuestra vida. Y vas ordenando, Señor, cada, Señor, área, Señor, de nosotros, donde nosotros hemos perdido el control o no sabemos cómo hacer. Señor, yo te agradezco, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.